The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. At that time, John summoned 2 of his disciples and sent them to the Lord to ask, "Are you the one who is to come, or should we look for another one?" When the men came to the Lord, they said, "John the Baptist has sent us to you to ask, 'Are you the one who is to come, or should we look for another?'" At that time, Jesus cured many of their diseases, sufferings, and evil spirits. He also granted sight to many who were blind. And Jesus said to them in reply, "Go and tell John what you have seen and heard. The blind regain their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, the poor have the good news proclaimed to them. And blessed is the one who takes no offense at me." En aquel tiempo Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron, "Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro." En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados, "Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí." Palabra del Señor. So, where is John? ¿Dónde está Juan el Bautista? Well, yes, we know he's in prison, but which prison? ¿En cuál prisión está? Nosotros sabemos que Juan estaba bautizando cerca del Jordán, del río Jordán. So we know that John the Baptist, he was baptizing along the river Jordan. Y aquel fue el lugar donde él se puso a gritar contra del rey Herode. And that was the place where he started shouting against the king, Herod. Not only against the king, but against the woman that was with the king. No solo contra el rey, sino también contra la mujer que estaba cerca del rey. Because she was the wife of Philip, the brother of Herod. So we know that these are the kids, these are the children, these kings, these are the children of Herod the Great. Herod the Great had several children, and 2 of them were Philip and Herod Antipater is this one. So one of those. Sabemos que Herodes el Grande tenía diferentes hijos, y a estos hijos, a algunos, le dejó este reino, ¿no? Que se lo dividieron en 4 partes. Por eso son tetrarcas. So the kingdom was divided in 4 parts. That's why these are tetrarchs. You know, the king of 1/4 of
the kingdom of Herod. Son reyes de este lugar. Y uno le agarró la esposa al otro. Esto es lo que pasó. And so one is staying with the wife of the other one. So at this point, John, he got in jail. They put John in the prison. A este punto ponen a Juan en la prisión. But the prison is the fortress of Maceronte. La prisión en que Juan está es la prisión de Maceronte. ¿Qué es Maceronte? Maceronte es una fortaleza. So what's Maceronte? Maceronte is a fortress. Y es la misma fortaleza a donde vive Herodes. It's the same fortress where Herod lives. Practically, Herod decided to bring John to his home. Prácticamente Herodes se llevó a Juan a su casa, a donde él vivía. ¿Por qué? Well, we know that Herod, he likes to hear, John. He knew that John was right, and he enjoyed hearing what he was saying. Nosotros sabemos que a Herodes le gustaba escuchar lo que decía Juan, porque sabía que lo que decía Juan era correcto. Entonces se lo llevó a su casa. And then he also brought him there. Well, a lot of people believe, for protection, for the protection of John. También parece que Herodes se lo ha llevado en su fortaleza para protegerle. Because, with all this shouting, it's very easy for everyone, even for the woman of Herod, to have John killed by accident. Es muy fácil para los enemigos de Juan de matarle si él está fuera. Entonces Herodes se lo lleva a su fortaleza. So Herod is actually protecting John. In fact, he doesn't want to kill him. De hecho, Herodes no quiere matar a Juan. Lo fuerzan a matarle utilizando su soberbia. They force Herod to kill John using his pride. Bueno, esto le pasa a los profetas. This is what happens to prophets. Que el mal quiere eliminar a los profetas, quiere matarlos. So evil, he wants to get rid of prophets. ¿Y sabes qué? You know what? Tú eres un profeta también. You are also a prophet. Don't you know that? ¿No lo sabes que eres un profeta? Sí, eres un profeta. O sea, tú eres uno que si el mal no te para, tú podrías hacer algo bueno y el mal tiene miedo de eso. So you are one that evil is stopping. Otherwise, you could do something that evil is afraid of. Esto hace el mal con todos nosotros. Nos para. ¿Y cómo nos para? Con el pecado. Hace de modo que pecamos, así con esto puede taparnos la boca. So what is evil doing with all of us? Evil is stopping us with sin. Because the more you sin, the more it gets
your mouth shut. Así le pasó a Juan. This is what really happened to John the Baptist. But that's true that John the Baptist died and he offered his life as a sacrifice in preparation for the coming of Jesus. Es verdad que Juan se murió y ofreció su vida para la venida, ¿no? de Jesús, ¿no? But we can say that the voice of John never stopped. It's still shouting. Pero nosotros sabemos que la voz de Juan nunca se paró. Todavía hoy está gritando. He's shouting to all of us. Está gritando a cada uno de nosotros. ¿Y qué nos dice? And what is telling us John? Bueno, Juan nos está diciendo, cuando te encuentres en el momento de la prueba, en el momento de más tiniebla, así como él estaba en la prisión. So what John is telling us, when you find yourself in the moment of test, when you find yourself in darkness, when you find yourself in the prison like he was, bueno, lo que él hizo es vete a buscar a Jesús. So when you are in that time of darkness, look for Jesus. Esto es lo que hace Juan en el Evangelio de hoy. Llama a dos discípulos de los suyos y le dice que se vayan a Jesús. Quiere comunicar con Jesús. So what he's trying to do, he calls two disciples of his, and he's telling them, go to Jesus. Let's talk to Jesus. He's thinking about Jesus. He's looking for Jesus. He's communicating with Jesus. Esto es lo que hace Juan. Está comunicando con Jesús. This is what we call prayer. Esto es lo que nosotros llamamos oración. Oración. You know, for us, there is something falling down. For us, Jesus is not so far, you know, just like he was from John the Baptist. Para nosotros Jesús no está tan lejos como estaba lejos para Juan. Juan se encontraba en el desierto dentro de una fortaleza. Yo creo que estaba casi a 100 kilómetros de donde estaba Jesús. I think that John the Baptist, he was so far, no cell phone, no nothing. It was like 100 miles away from Jesus. Nosotros a Jesús lo tenemos aquí. Lo tendremos presente sobre este altar. So we, Jesus, we have him here. We will have him present on this altar tonight. Y lo tenemos todos los días después en esta capilla. Tenemos el Santísimo que está esperándonos para que podamos recorrer a Él en el momento de la prueba. So Jesus is for us present every day in this chapel, exposed, ready for us all the time that we are put to the test. So let us look for Jesus. This is the invitation of John tonight. Buscamos a Jesús. Esta es la invitación de Juan esta noche. Buscamos. ¿Por qué lo tienes que buscar? Porque Él te está buscando. Why do we have to look for Jesus? Because He is looking for you. So the mercy of God wants us back to be prophets. La misericordia de Dios quiere que todos nosotros regresamos a ser profetas. And it doesn't matter, you know, what we did. It doesn't matter our sin. It doesn't matter how far we went from God. God still wants us back, you know.
as His prophets. Y no importa lo que hemos hecho, no importa cuánto hemos pecado, no importa cuánto lejos hemos ido, lo mismo. El Señor quiere que regresamos a ser profetas. And this is even better. Y esto es hasta mejor. Because we're going to be wounded prophets. Porque nosotros vamos a ser profetas heridos. Just like Jesus. Jesus is a wounded prophet. He's the prophet. And he's wounded. También Jesús está herido. Él tiene sus heridas, no las canceló. La tiene todavía. Es un profeta herido. So we all are wounded prophets. Nosotros todos somos profetas heridos. And this is good. Y esto está bien. ¿Por qué? Because this will make us prophets of compassion. Porque esto va a hacer de nosotros profetas de compasión para los demás.